Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, 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 glorificado y bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor, le damos nuevamente por el poder estar aquí, Señor, en esta escuela sabática, para poder conocer más de su palabra, Señor. Sabemos que nunca dejaremos de aprender de ella. Guíenos, Señor, para que no solamente podamos tener ese conocimiento teórico, sino que podamos poner en práctica cada una de las cosas que usted nos enseña. Quédese con cada uno de sus pueblos, Señor. Usted conoce cada uno de los corazones, usted conoce a las personas. Ayúdenos para que puedan seguir adelante y para que lo más importante que tengamos en nuestra vida, Señor, sea el poder impartir el Evangelio a tantas personas que lo están necesitando. Quédese con cada uno de nuestros hermanos que nos siguen, Señor, los que aún no han podido venir, los que están siguiéndolo por internet. En sus manos de amor están todos, Señor, y ayúdenos a cada día a tratar de caminar por este camino, Señor, que aunque no es fácil, con usted se hace todo posible. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. A todos los que estamos aquí y a las personas que nos siguen a través de internet. Esta es nuestra escuela sabática número 2. Ya la escuela sabática pasada, pues Luis estuvo introduciendo un poco lo que más o menos sería la escuela de este trimestre. Estuvo viendo quién era el autor de esta escuela sabática y fue realmente muy interesante todo lo que vimos. Y a partir de eso, pues iremos tratando de sacarle un poco de provecho a algunas cosas que menciona en la escuela sabática y poniendo todo de nuestra parte, ¿no? Más cosas para que realmente pueda ser enriquecedora, porque si la ponemos así tal cual, dista mucho de realmente del alimento que hoy en día se debe de estar dando en las iglesias. Y bueno, ya sabemos que todo va encaminado hacia un ecumenismo, ¿no? Y esta escuela sabática de este trimestre, pues no es la diferencia. Y la de este sábado, pues no sé si es casualidad. Bueno, vemos que las casualidades no existen. Precisamente está hablando un poco de lo que yo estuve tratando el sábado pasado en mi tema. Habla de la ley de Dios, que justamente fue la parte que yo me quedé así a medias, que no pude dar por el tiempo, pero que aprovechando que la escuela sabática está hablando de los 10 mandamientos, pues y para hacerlo un poco más interesante, vamos a leer lo que me quedó pendiente y comentarlo, ¿no? Y también está hablando del año del jubileo, habla de Moisés y la salida de Egipto, y bueno, veremos que todo va ahí un poco en conjunto con lo que di el tema pasado, y también parte de lo que hoy Ángel presentará en su culto. Bueno, por ahí, por esa línea, ¿no? La escuela sabática se llama Modelo para un Mundo Mejor y me suena a un título de un documental para el cambio climático. Lo leo y eso es lo que primero que se me viene a mí a la cabeza. Esto es un documental del cambio climático o de sí, la Agenda 2030 o alguna película que va en este rubro. Y bueno, los títulos creo que van siendo un poco, yo no sé si con malicia o con no, pero apuntan todo a ello. Sí. Y el versículo para memorizar que nos dice la escuela sabática, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18, está hablando un poco también del bien al prójimo, ¿no? Que es más o menos por la línea en que va esta escuela sabática. Y nos dice aquí el autor: en su misericordia Dios siempre ha tenido personas con quien ha mantenido una relación especial. En las historias de Not, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y entre otros, vemos que Dios anhelaba reconstruir la relación dañada con los seres humanos, pues no era solo para beneficio de estas pocas personas, sino también era parte de un plan amplio para restaurar esa relación y compartir bendiciones con los demás, como Dios le dijo a Abraham. Y nos habla del versículo de: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeran. Y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2, 3. Pues cuando me empiezo a leer esto, bueno, una lectura así superficial, bueno, pero sacándole un poco la parte interesante a esto,
que dice que Dios siempre ha tenido personas con quienes ha mantenido una relación especial. Siempre ha tenido un líder, ¿no? Siempre ha tenido un representante, por así decirlo, cuando en las varias etapas de esta tierra y del plan de redención, ¿no? En su tiempo, pues, Enoc tuvo un punto importante, Noé también, fue el precursor, ¿no?, de ese fin del mundo por agua, o bueno, fin del mundo, por así decirlo, porque realmente no se acabó ahí. Abraham, Isaac, Jacob, y hablaremos de Moisés, aquí en esta escuela sabática, que también tuvo ese punto importante, ¿no? Y lo que la escuela sabática, pues, no nos habla, y que debería hablar, y ya estuvimos hablando el culto pasado, es que en cada etapa de la historia, pues, hay un referente, ¿no? Es un guía, un líder, que guía a este pueblo, vale la redundancia, hacia ¿qué? Hacia ese plan que Dios quiere cumplir para el pueblo de Dios en cada una de las etapas. Y si lo tuvo en el pasado, pues en el presente ahora también lo tiene que tener, ¿no? Y ya lo hemos estado viendo, hablando de ese tercer Elías y de ese pueblo que hay que preparar para su segunda venida. Pasamos a la parte del domingo, para ir un poco avanzando. Aquí nos empieza a hablar un poco de Moisés. Dice, el Dios que oye. Ciertamente he visto, dice, la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Bueno, hacemos un poco de memoria lo que estaba pasando en Egipto. 400 años antes, dice, es mucho tiempo de espera, especialmente cuando se espera en condiciones de esclavitud cada vez más penosas. Dios había prometido que volvería a su pueblo y lo sacaría de Egipto. Pero generación tras generación tuvieron que quedarse a amasar la riqueza y prestigio de sus opresores idólatras y todo el tiempo Dios pareció guardar silencio. Entonces Dios se manifestó de una manera única, dice, se le apareció en una zarza ardiente en el remoto desierto a un líder improbable, un príncipe fugitivo, un pastor humilde llamado Moisés. El reacio Moisés le dio una obra que hacer, dice, y la primera parte de esa obra era volver a los israelitas de Egipto con el mensaje de que Dios había escuchado y visto su opresión y que se preocupaba por ellos. De hecho, estaba a punto de hacer algo para cambiar dramáticamente su situación. Estuvimos hablando de ese papel de Moisés, ¿no?, que tenía que guiar ese pueblo hacia la Canaán terrenal. Tenía que hacer un trabajo muy arduo porque había sido un pueblo sometido, ¿cuántos años? 400 años a una esclavitud, 400 años a una idolatría tremenda, que la que vivía en Egipto. Entonces el concepto de Dios lo tenían tan distorsionado y tan errado que iba a ser como una tarea prácticamente imposible, ¿no?, de que Moisés lograra otra vez poner a ese pueblo en ese camino que debía de seguir para poder entrar a la Canaán terrenal. Y Dios eligió, dice, a un líder improbable, bueno, lo que nos dice aquí, ¿no?, a un pastor humilde llamado Moisés. Bueno, en su etapa anterior había sido un príncipe, ¿no? El príncipe de Egipto había tenido una educación militar, había tenido una educación muy grande, pero había sido una educación en Egipto, aunque a su vez había sido una persona ¿cómo decirles? Un hombre que también había preparado su madre, su verdadera madre, le había dado una educación también, porque acordémonos que la hermana del faraón, no, la hija del faraón, lo había dado a ella para que lo amamantase y terminase esa crianza, ¿no? Luego se fue para Egipto, pero que había ya una base en ese niño, porque ya Dios había visto algo importante que iba a hacer, ¿no?, en su momento. Y resulta que tenía que sacar un pueblo de Egipto, tenía que conducirlo sobre el desierto para llegar a la Canaán terrenal, y por ese desierto, acordémonos que estuvimos hablando la vez pasada, que ese pueblo tenía que pasar por ahí, sí o sí, para poder quitar todas esas cosas que traía de Egipto, porque de no ser por el sufrimiento, de no ser por todas esas penas que pasaron, realmente no se hubiese convertido o no hubiese llegado, porque murieron un montón, entraron, de esa generación entraron muy pocos, pero Dios fue cambiando esa mentalidad de los que quedaron para que pudieran estar en la tierra prometida.
bueno, no sé si quieren comentar, ¿no? Voy hablando y... Bueno, realmente esta es una tónica que el pueblo de Dios desgraciadamente a veces necesita de pasar por estos mal ratos, ¿no? Para purificarse, ¿no? Estamos muy apegados a las cosas de este mundo y bueno, Dios a veces tiene que permitir que nos sucedan pues vicisitudes para que podamos desprendernos de ellas y podamos enfocar toda nuestra atención a Dios, ¿no? Nosotros lo vemos como una desgracia, pero Dios sabe las cosas y en el caso de Israel fue así tantas veces, ¿no? Sí, sí, y si cada una de las cosas que están escritas en la palabra de Dios es para beneficio de los que han alcanzado los fines del siglo, como lo dice la propia palabra de Dios, realmente hacemos una comparativa, ¿no? Como lo estuvimos haciendo, y como lo estuvo presentando Ángel, haciendo esa referencia y ese paralelismo de Egipto con la iglesia adventista, ¿no? Y vemos que cae todo a la perfección, o sea, si nosotros vemos a un pueblo, no vamos a decir oprimido, pero un pueblo que ha estado durante tantos años, bueno, porque hay adventistas que vienen de generaciones, ¿no? Y claro, ha estado la verdad ahí, pero hoy en día esa verdad ha sido totalmente distorsionada, esa verdad ha sido totalmente a medias. Y si han cambiado tanto las cosas de cómo era la iglesia hace años, incluso si empezamos a leer los escritos de Elena White, cuando ya se quejaba de cosas que pasaban dentro de la iglesia en ese momento, cosas que ella no estaba de acuerdo. Acordémonos que para callarla también tuvieron que mandarla a Australia, y tantas cosas que pasaron en esos momentos, y que hoy en día, si ella estuviese viva y viera lo que está pasando con la iglesia, ¿qué es lo que no haría? Algún hermano bueno, allá en mi país hacía el chiste, ¿no? De que si se levantara hoy, pues se volvería a morir inmediatamente, pues de ver la barbaridad de cómo ha llegado la iglesia. O sea, cómo la idolatría ha entrado de lleno en los corazones de los líderes, ¿no? y del pueblo, de esa infiltración que ha habido, porque también en su momento, en el pueblo de Egipto, en el pueblo hebreo, hubo infiltración de la misma idolatría egipcia, y por eso es que el pueblo tenía un concepto de Dios totalmente, que Dios tuvo que darle en tablas de piedra esos 10 mandamientos, porque habían distorsionado totalmente lo que era la ley de Dios, y ya lo veremos, lo que dice Elena White acerca de eso. Entonces hoy en día hay un pueblo adventista que está allá adentro, que está absorbiendo toda la idolatría, porque se ha metido de lleno, porque todo lo del mundo está totalmente en la iglesia, todas las cosas que son parte de cómo se desenvuelve el mundo, o parte de otras iglesias, por así decirlo, parte de Babilonia, de las hijas de Babilonia. O sea, se están mezclando tanto que hoy distinguir lo que es la verdad pura con las falsas verdades o verdades a medias es algo muy, muy difícil de hacer. Sí, a veces parece un poco, digamos, extraño esa identificación de la iglesia con Egipto, pero si recordamos, el pueblo de Dios antiguo, el Israel literal, siempre estaba buscando a Egipto. Siempre quería identificarse con Egipto, nunca huía a Babilonia, nunca buscaba la protección de Babilonia, siempre de Egipto. Y hoy vemos que la iglesia hace todos los esfuerzos posibles por identificarse con el mundo. Egipto representa el mundo también, representa el pecado. Y vemos que eso está pasando, de no querer, que en la iglesia no se quiere ya que haya una distinción, sino que nos vean como normales, como unos más del mundo. Y bueno, no es extraño entonces que Dios en su palabra identifique con lo que sus corazones quieren, los identifique directamente con Egipto. Sí, eso sí. No es ninguna locura. Y vemos qué es lo que está pasando. Es decir, ahora vemos esta lección y realmente lo que se está proponiendo de una manera muy solapada es, bueno, mira, ¿cómo podemos hacer para crear un mundo mejor? Para hacer un mundo mejor. Es verdad, dice, imaginemos que si todos cumplimos la ley, es verdad que eso no está mal hacerlo y todos lo hemos hecho, yo creo, y está bien. Pero no hay una segunda línea que diga, bueno, aunque eso podría y el ideal de Dios ha sido ese, no va a pasar, porque lo que se va a cumplir, se va a cumplir. No, eso está totalmente enterrado.
Y es esa identificación total con el mundo y querer ser reconocidos por el mundo. Bueno, entonces Dios los trata como el mundo, como Egipto. Sí, sí, y es muy triste porque ves la escuela sabática y todo va en esa línea de ese mundo mejor, ¿no? Lo dice ya el título, un mundo mejor. ¿Pero un mundo mejor dónde? ¿Aquí? ¿O un mundo mejor el verdadero, ¿no? Que será el cielo y luego la tierra nueva? O sea, no aclaran bien a qué se refieren con ese mundo mejor. Sí que van diciendo cosas, pero como decía Luis la vez pasada, es algo tan ambiguo. O sea, queda como que tú lo interpretes lo que hoy dice la nueva era, lo que hoy dice el Papa, o sea, un mundo mejor, el milenio tan esperado aquí en la tierra por todo el engaño satánico que hay. Entonces, queda así, un poco así, ¿no? Sí, yo más bien, a ver, pensando que dentro de la Iglesia Adventista lo que se está sufriendo es, bien decías, en ese tiempo Egipto estaba sufriendo una opresión, pero era opresión a la vez física, pero aquí yo lo veo una opresión mental. Mental, sí, sí. ¿No? Es la opresión mental que se está sufriendo y que cada vez, por así decirlo, y es también, los de arriba cada vez están enamorados del mundo, con lo cual eso también se contagia, ¿no? Y el pueblo de Dios está enamorado cada vez más del mundo, de sí mismo, con lo cual si estás enamorado de uno, porque Dios dice, ¿no? Si amarás a uno y aborrecerás al otro, ¿no? Y en este caso está sucediendo eso. Nosotros estando fuera, yo ya estoy fuera de la iglesia, con lo cual lo puedo ver mejor, puedo ver cómo el pueblo de Dios está siendo tan engañado porque ellos tienen un mensaje que en la cual no se está dando al pueblo, no se está dando a conocer ese mensaje, con lo cual todo el pueblo adventista, que un día fue elegido, que un día fue que lo sacó de Egipto, ¿no? Para dar ese mensaje, para que ellos sean preparados durante tantos años, para que entren a la tierra prometida, con lo cual en ese tiempo ese era el mensaje, la verdad presente de ese tiempo, y hoy en día, pues el mensaje de este tiempo que son la venida de Cristo, año y lo hemos visto en todos los estudios, no se lo está dando. Entonces, tendríamos que pensar en eso, ¿no? y ayudar. Por eso es que muchos hemos ido a las iglesias a dar ese mensaje, pero están completamente enceguecidos con ellos mismos, con el mundo y con lo que los líderes religiosos, así como fue con los fariseos, pues están de esa manera y están yendo en pos de la bestia. Sí, sí, lo que decía Laura, ¿no? Esa opresión es más algo mental, ¿no? Cuando la persona que está dentro de la iglesia, pero que se da cuenta de lo que está pasando ahí adentro, ve las cosas que están haciendo y que no están bien, que no van de acuerdo con la palabra de Dios, porque se empiezan a introducir nuevas teologías que van dejando a un lado toda la parte que mostraron nuestros pioneros, ¿no? Esa verdad bíblica que tanto esfuerzo les costó el poder estudiarla y el poder enseñarla, tanto esfuerzo, tantas noches sin dormir, tantos sacrificios, tantas penurias que vivieron para que esa verdad pudiese salir a flote, porque ya estaba en la Biblia, pero hay tantos años de opresión de la Iglesia Católica, con toda la persecución y eso, había prácticamente borrado mucha cosa, pero Dios tenía un pueblo que surgiría de América para lograr que esas verdades volvieran a salir, ¿no? Le costó mucho al pueblo adventista del pasado el sacar todas esas verdades y el que se mantuvieran, ¿no? Para que hoy en día el mismo pueblo adventista, los mismos líderes la entierren y totalmente ese trabajo quede nulo. Entonces es muy lamentable. Entonces cuando un adventista que realmente quiere buscar la verdad y ama al Señor de todo corazón, ve esas cosas, se oprime, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces necesita una nueva, no una nueva verdad, sino que esas verdades pueda hablarlas libremente. Pero ¿qué pasa cuando los intenta decir en la iglesia?
que hay muchos capataces, como pasaba en el pueblo de Egipto, que los oprimen y no los dejan. ¿Cuántos de nosotros y de los que nos ven no hemos sufrido esa oposición dentro de la iglesia? Cuando tú quieres realmente salir y decir, no, esto no está bien, esto es lo que hoy se debe estar predicando, ¿qué te dicen? Te llaman fanático, te llaman extremista y totalmente te callan y te expulsan, y a muchos los expulsan de la iglesia. Entonces ponen esa como esclavitud, ¿no? Muchos logran salir, pero otros están ahí cohibidos con el miedo de que se vaya a borrar su nombre del libro de la iglesia, y como muchos adventistas dicen, que si se borra el nombre del libro de la iglesia, se borra el nombre del libro de los cielos. Tienen como ese concepto. Algunos tal vez no lo dicen así, pero es como ese concepto. Sales de la iglesia, ya está, te pierdes totalmente. Entonces hay ese paralelismo, ¿no? Sí, hay un concepto quizás del que se dice en las iglesias, vale, estar en la iglesia no te asegura que estés salvo, pero si estás fuera estás perdido. Ah, sí. Es decir, si quieres estar salvo tienes que estar aquí adentro, porque si estás fuera estás perdido. Eso sí es lo que se dice. Es lo que se dice. Entonces, tanto como ese pueblo de Israel de antaño, Dios sacó un líder de ese mismo pueblo, porque Moisés pertenecía al pueblo de Dios. Y sacó un líder, ¿para qué? Para poder sacar ese pueblo de Egipto. Se enfrentó a muchas cosas Moisés para poder hacerlo. Y para que en esa mente hubiese totalmente ese cambio, ¿no? Ese cambio de mentalidad que traían de ahí, mentalidad de esclavos, porque habían estado tanto tiempo sometidos que había una mentalidad de esclavos. Había una mentalidad idólatra también ya metida, una confusión de las cosas sagradas con las cosas profanas de Egipto, que realmente era un trabajo muy arduo el que tenía que hacer Moisés. Pero Dios levantó a un líder improbable, como dice aquí, a una persona, bueno, que para que Dios prepararlo a Moisés, tuvo que mandarlo también al desierto, que desaprendiera muchas cosas de las que había aprendido ahí en Egipto, para que ese hombre pudiese guiar a ese pueblo y lo pudiese traer otra vez hacia la ley de Dios, que es lo que vamos a ver. Bueno, luego la escuela sabática nos va diciendo eso, ¿no? De Moisés, cuando le dijo que debía de sacar al pueblo, que lo llevaría a la tierra prometida. Y luego dice, su plan, dice, era que este nuevo tipo de sociedad fuese un modelo para las naciones circundantes. Y al igual que Abraham, que las bendiciones que recibieran de Dios también fuesen bendiciones al mundo entero. Bueno, la conclusión a lo que ellos llegan, ¿no? Pero vamos a pasar un poco, porque ya estuvimos hablando también de Moisés y de cómo tiene ese paralelismo también con el tercer Elías. Lo estuvimos, y para las personas que no lo han visto, los remito al Matrimonio del Tiempo del Fin, la 8ª parte, que ya está subida, y que puedan ver, porque ahí hablamos un poco, no con la profundidad que hubiese querido, pero sí que tocamos muy bien ese tema de cómo había ese paralelismo con Moisés, que era también el amigo del novio, y todo lo que dijimos, ¿no? Y del paralelismo con el tercer Elías actual. Y nos vamos a la parte del lunes, que ya nos habla de los 10 mandamientos, que, bueno, en Mateo 22, 37, 40, nos habla de esos mandamientos resumidos, que dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esto es el gran resumen, tanto de los 4 primeros mandamientos como de los otros 6, cosa que hoy en día la parte protestante o la parte evangélica no entiende y piensa que solamente Dios ya quedó con amarás a Dios y amarás a tu prójimo y toda la ley, nada más. Pero bueno, claro, son esas cosas tan extrañas, ¿no? De que si amas a Dios, pues vas a cumplir todos los mandamientos que se refieren a Dios, y si amas a tu prójimo, pues no le robarás, no lo matarás, y todo lo que dice la parte de la ley hacia el prójimo, ¿no? Pero bueno, ahora no estamos hablando un poco de eso. Vamos a hablar de los 10 mandamientos, que haremos un poco de repaso, porque a veces también se nos olvida un poco
de realmente lo que significa y lo sagrada que es la ley de Dios. Y eso está en Éxodo 20, del 1 al 17. Y vamos a ir explicando, bueno, aquí con Elena White comentando, porque ella hace un resumen, hace un poco de profundidad más a esos 10 mandamientos. Y quiero que me ponga el PowerPoint para empezar a leer acerca de ello. Dice, la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndoles guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Dice, son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve que nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, como nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos? ¿Podemos amar al prójimo? No. Ahí hay algo más de profundidad también. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre. Y el primer mandamiento, que a veces no sabemos así los mandamientos, pero no nos sabemos el orden también de ellos, ¿no? Nos dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, empieza con yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y no tendrás sus dioses ajenos delante de mí, porque fue Dios quien los rescató, ¿no? Ya se va poniendo como la autoridad, como el dueño de ese pueblo. Y ella nos dice aquí algo interesante, dice, Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar de sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa, dice, que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Y a veces este mandamiento, es que es tan profundo, ¿no? No tener dioses ajenos delante de mí. Bueno, yo no tengo ninguna figurita, ni adoro a la Virgen, ni al santo, ni al animal, ni a un animal. Bueno, empezamos a dar con nuestra mente que ya cumplimos ese primer mandamiento. Pero ¿qué pasa cuando le damos un poco más de profundidad, cuando vemos más allá de a lo que Dios se refiere, que nos dice que cualquier otro objeto que tenga el primer lugar en nuestros afectos, ¿no? Y cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir ese amor por Dios, ya estamos incumpliendo este mandamiento. O sea, cuando ponemos en primer lugar, no puede ser, no estoy hablando de figuras, estoy hablando de cosas que nosotros hacemos y que por esas cosas que hacemos nosotros descuidamos ese amor por Dios o esa relación con Dios. Ya puede ser el trabajo, puede ser los hijos, puede ser el mismo, si estás casado, tu esposo o tu esposa, puede ser alguna cosa que a ti te guste hacer, pero que realmente, y no quiere decir que si te gusta hacer, que no sea algo bueno. Puede ser algo bueno, pero que quite ese tiempo, ese primer lugar a Dios. No, todo aquello que disminuye realmente el amor por Dios, pues ya es un ídolo para nosotros. Ya no, como nos dice aquí. No te harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna, ese es el segundo mandamiento, de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en el agua debajo de la tierra, no las adorarás ni rendirás culto. Este es el segundo mandamiento, dice, prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas, dice, aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, que dice hoy la Iglesia Católica. Que lo que ellos hacen de la Virgen María no son dioses, sino que son símbolos, ¿no? Pero que no los veneran ni los adoran. Cuando vemos que totalmente eso no es cierto. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios.
La mente, dice, aparte de la infinita perfección de Jehová, y es atraída hacia una criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en la que rebaja su concepto de Dios. Entonces, si por muy figura que sea, por ejemplo, los católicos que hacen figuras de Dios, ¿no? O que hacen figuras de Jesús, todo eso que producto de su mente, ¿no? Que bueno, que estás adorando a Jesús, dicen supuestamente, pero realmente es así, estás adorando al objeto, porque estás degradando totalmente la imagen perfecta de Dios, porque que saben ellos de realmente cómo era Jesús, ¿no? Bueno, el diablo lo sabe, pero no te va a poner exactamente tal y como era, ¿no? Y entonces todo eso realmente que es un pecado, y ya Dios nos lo dice en su palabra, imágenes y todo el asunto. Realmente el hombre y la mujer, bueno, la especie humana ama lo que contempla, ¿no? Entonces, si tú estás siempre contemplando una figurilla de madera, pues al final amarás esa figurilla de madera, aunque tú digas que estás amando a Dios, pero esa cosa que tienes delante la acabas amando también. La prueba está en que si tú intentas pues hacer daño a esa figurilla, pues en fin, se armaría un auténtico escándalo, ¿no? Una auténtica debacle. O sea que realmente Dios sabe lo que hace al prohibirnos esto, ¿no? Sí, sí, porque Dios nos conoce perfectamente, Él nos creó, ¿no? Y Él sabe, y ha estado desde el principio con el hombre, y ha visto cómo es, ¿no? Su mente, y todas las cosas que Él prohíbe es para beneficio nuestro, y un claro ejemplo son los 10 mandamientos, ¿no? Quiere que sean un cerco de protección para el propio hombre, no porque Dios sea un Dios arbitrario que nos quiere imponer su ley, sino que es para beneficio nuestro. Sí. Dice, yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte y el celoso. La relación estrecha y sagrada, dice, de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Estuvimos hablando de ello también, ¿no? Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celo. Dios es un Dios celoso, ¿no? Quiere, pero no unos celos como los conocemos hoy en día nosotros, del hombre, ¿no? Que son tan distorsionados. Dios es un Dios celoso, ¿por qué? Porque quiere nuestro beneficio y porque sabe que al nosotros adulterar con algo espiritual o al irnos de esa ley, pues nos la pegaremos y será para desgracia nuestra. Que castigo, dice, la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Es inevitable, dice, que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Dice, sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne, dice, para impedir que los hombres sigan en su conducta pecaminosa. Pero lamentablemente esto hoy en día no es, o sea, a la gente no le importa, porque para empezar la ley de Dios ha quedado tan obsoleta, ¿no? Por el mundo, que todo esto pues son puras fábulas y mentiras, ¿no? Dios es un Dios misericordioso que dice que castiga la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, pero en cambio nos dice acá abajo, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, castiga hasta la 3ª y 4ª generación, pero en cambio los que obedecen a Dios y siguen sus mandamientos y siguen su ley, dice que Él tiene misericordia hasta millares de generaciones. El segundo mandamiento dice, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero, y a que los que son fieles en servir al Señor se les promete misericordia, no solo hasta la 3ª y 4ª, que es el tiempo de su ira amenaza a los que le odian, sino hasta la 1000ª generación. Lo que decía, es tan grande ese amor y esa misericordia de Dios, que si nosotros obedecemos, hace eso, ¿no? Y si desobedecemos, pues hasta la 3ª y 4ª generación. El tercer mandamiento nos habla de no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomar en vano el nombre del Señor Dios tuyo. Y en este versículo, en este mandamiento,
pues lo tomamos así como tan livianamente, ¿no? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Bueno, no dirás maldiciones, ¿no? Contra Dios, y que pensamos que ahí ya está, ¿no? Se queda ahí nada más ese mandamiento. Pues veremos que no. Este mandamiento dice, no solo prohíbe jurar en falso y las blasfemias tan comunes, lo que decía, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola y descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre, eso nos dice Salmo 111:9. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, dice, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con el respeto y la solemnidad. ¿Y cuántos no caemos en esto? O sea, mencionar el nombre de Dios porque sí, sin una reflexión, sin pensar en lo que vas a decir o en cuántas conversaciones de broma, ¿no? O de chistes, va el nombre de Dios ahí. Entonces estamos incumpliendo ese mandamiento. ¿Por qué? Porque, o el mencionar a Dios repetidas veces, la expresión, ¿no? Dios mío, o cosas así que tan a menudo se nos salen de nosotros, son cosas que hacemos sin pensar. Y no tenemos en cuenta que los ángeles tienen tal respeto de Dios, que yo me imagino que el nombre de Dios no lo respetan de esa manera, que hasta se cubren para poder estar ante su presencia. Y pobres humanos nosotros, pecadores e impíos como somos, ¿qué hacemos? El nombre de Dios como cualquier cosa, ¿no? Y eso pasa. Y lo he visto mucho en la iglesia adventista, en grupos de jóvenes, con cosas del mundo, ¿no? Con cosas, por ejemplo, toman lo de los clubes de conquistadores. Bueno, pongamos que es la figura de Jesús, ¿no? Que lo ponen ahí con el uniforme de conquistador. Cosas que totalmente no tienen nada que ver y que no tienen ninguna solemnidad. Y lo hacen con hoy en día los famosos memes, ¿no? Que incluso los meten dentro de todo el cristianismo. Ya no voy a hablar de las iglesias protestantes, las otras, sino que del mismo pueblo adventista. O sea, el mandamiento, el tercer mandamiento, el nombre de Dios ha quedado pero tan, lo agarramos como algo tan trivial, ¿no? Que hacemos todo este tipo de cosas. Mas, sin embargo, estamos pecando. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que su nombre es santo y que deberíamos de pensar cada vez que lo vamos a mencionar. Y el cuarto mandamiento nos habla bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Acuérdate de santificar el día del sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado, o fiesta del Señor, Dios tuyo, dice. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que se habita dentro de tus puertas o poblaciones, dice. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso Dios bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Aquí no se presenta el sábado, dice, como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como un monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios, dice, como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue el verdadero Dios de todos los falsos dioses. Y por eso es Dios tan incisivo, ¿no? Con el día sábado, porque lo reconoce hay tantos falsos, pero hay uno solo verdadero y que es Él. Todos los que guardan el séptimo día, dice, demuestran que al hacerlo, que son adoradores de Jehová. Y así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios, mientras haya en la tierra quien le sirva, ¿no? El cuarto mandamiento es, entre los 10, dice, el único que contiene tanto el nombre como el título de legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia, dice. Dios ha dado a los hombres 6 días en trabajar y requiere que su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborables. En el sábado, dice, puede hacerse las obras absolutamente necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, dice, pero sí ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Si retrajeres, dice, del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo,
y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad. Isaías 58:13. No acaba aquí la prohibición, dice, ni hablando tus palabras, dice el profeta. ¿Qué pasa? Que generalmente también, a veces nosotros mismos, ¿no?, caemos en esto, no hablando tus propias palabras, o sea, cosas que nosotros usualmente lo hacemos en otros días, ya puede ser nuestras propias cosas, ¿no? En ese día deberíamos de tener un poco más de conciencia, ¿no? Los que durante el sábado hablan de negocios, dice, o hacen proyectos, son considerados por Dios como si realmente realizasen transacciones comerciales. Para santificar el sábado no debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y aquí va más allá, ¿no? O sea, los pensamientos, o sea, ni tan siquiera nuestros pensamientos deberían estar en cosas que no sean las cosas sagradas o las cosas de hacer misericordia. Y cuántas veces no caemos, porque realmente somos humanos y nos pasa, ¿no? Y el mandamiento incluye, dice, a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas y todos debieran estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. No solo habla de nosotros, sino de las personas que viven con nosotros, que deberían de dejar, bueno, dice, ni el extranjero, ni tu siervo, o sea, todos absolutamente deberían de hacerlo, ¿no? Bueno, ya sé que las otras personas, hay personas que tal vez no son o no guardan el sábado, pero en la medida de lo posible nosotros deberíamos de un poco de marcar las reglas, ¿no? O un poco de llegar a un acuerdo. Mira, este día yo hago esto, no hago, lo respeto y tal, y bueno, al menos intentarlo lo deberíamos, ¿no? Bueno, y así son nuestros hijos, pues ya podemos obligar a que se respete ese día, ¿no? Ay, no me cambia. No cambia. Yo aprovecho para decir algo. Ahí hay una palabra que ella dice que es muy interesante. Nada innecesario. A veces dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Pues las cosas que son necesarias para ese día. Es verdad que hay cosas que se pueden hacer otros días. Pero también a veces podemos caer en verlo o llevarlo, imaginarlo como algo demasiado serio. Pero también la Biblia dice que es día de banquete y alegría. Y a veces uno también está como con esas ansias de poder estar alegre con los hermanos, algo que no puede, porque llega un punto, inclusive cuando uno sigue los caminos de Dios, llega un punto que inclusive la alegría tampoco la puede manifestar plenamente con la gente que no está en las cosas de Dios. Aunque sean muy queridos, y uno se siente con con esa buena relajación también con los hermanos, de donde uno también quiere sacar todas esas cosas que anhela el corazón. Y el corazón anhela también la alegría y el reír, y eso es parte también del sábado. A veces lo podemos hacer demasiado tedioso por llevarlo, querer ser muy reverentes, y podemos también profanarlo en ese sentido. Sí, bueno, llevarlo al punto farisaico, ¿no? De ¿qué hacían los fariseos? Adhirieron al mandamiento del sábado 600 y pico de leyes más, ¿no? No podías ni dar 2 pasos, no podías hacer absolutamente nada, y a veces nos volvemos así un poco fanáticos religiosos, que en ese sentido habla Elena White del extremismo. No quiere decir que vamos a estar todos los días con la cara de tristes y enojados, ¿no? Se trata de un día de alegría, un día de delicia santa, ¿no? Y si es delicia santa, la podemos disfrutar en el entorno cristiano que podemos hacer y dentro de nuestras posibilidades, porque a veces no nos toca estar en el entorno cristiano, por la familia, yo qué sé, si uno es cristiano y el otro no, pero hacer todo lo posible para que ese día no sea una carga también para los otros, ¿no? Respetarlo como se debe respetar, pero sí mantener ese punto de equilibrio que tanto nos cuesta a nosotros los humanos. El 5º mandamiento nos habla de honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra que te ha dado el Señor, Dios tuyo. Se debe a los padres, dice, mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo dice que les impuso la responsabilidad de guiar a las almas puestas bajo su cuidado. Ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios para los hijos, ¿no?
El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuchen su reputación y que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. También encarga que sean considerados con los ministros, gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Y aquí yo esto nunca lo había leído de Elena White, pero me llamó mucho la atención, seguro que alguna persona ya lo ha visto, pero que incluso en este mandamiento se incluya esta parte, dice, también se encarga que sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos a quienes Dios ha delegado autoridad o a quienes Dios ha elegido como sus representantes o como su guía, ¿no? En este caso, bueno, diría los pastores, diría la iglesia, ¿no? Pero cuando hoy en día vemos que los pastores van totalmente del lado opuesto a lo que Dios manda, pues Dios ha delegado autoridad dentro de su pueblo a través de los años y ha puesto cabezas visibles de representantes, no como lo dice el Papa, pero que me entiendan. Y dice que al no respetar o al no considerar, habla de consideración a lo que Dios ha elegido, pues también estamos incumpliendo este mandamiento, o sea que estamos en pecado. A ver, este mandamiento tiene que ver con la autoridad y es respetar a todas las personas que en un momento dado puedan tener autoridad sobre nosotros. Sí. Vale para el maestro, para el médico, para el policía, para el patrón, el jefe en el trabajo, para cualquier persona que en un momento tenga autoridad sobre nosotros. Y también vale para los que tienen la autoridad de también saberla llevar, ¿no? Sí, exactamente, también. O sea, es muy amplio, ¿no? Y que nos hace pensar un poco. Esta autoridad es lo que ha permitido, en definitiva, ¿no?, guiada por Dios por detrás, que llegásemos hasta cumplir los 6.000 años. Si no, al poco de acontecer el diluvio hubiésemos estado en las mismas, ¿no? El mundo se hubiera autodestruido otra vez, ¿no?, en este sentido. O sea, que la autoridad realmente cumple su función, ¿no? Sí, así es. Este es, dice el apóstol, el primer mandamiento con promesa. Para Israel dice que esperaba entrar pronto en la Canaán. Esto significaba la promesa de que los obedientes vivirían largos años en aquella buena tierra. Pero tiene un significado más amplio, pues incluye a todo el Israel de Dios y promete vida eterna sobre la tierra y cuando ésta sea librada de la maldición del pecado. Nos está prometiendo vida eterna si nosotros cumplimos fielmente con este mandamiento, ¿no? Luego sigue, no matarás. Todo acto de injusticia, bueno, ya la escuela sabática alguna pedacito de esto lo dice, ¿no? Acerca sobre todo del mandamiento no matarás y no robarás. Todo acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida, dice, el espíritu de odio y de la venganza o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria, dice, o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o en menor grado violación del sexto mandamiento. O sea, es un mandamiento que no solamente se queda en no matarás. Si yo no mato a mi prójimo, cometo un asesinato, pues ya está, yo estoy cumpliendo el mandamiento. Vemos aquí que esto va mucho más allá. Dice que cualquier pasión o cualquier espíritu de odio que nosotros tengamos contra nuestro prójimo, que eso se traduzca en perjudicarle o en hacerle daño, eso ya estamos violando el sexto mandamiento, ya estamos pecando contra Dios. Aparte dice que todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y a los dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar nuestra propia salud, también ya estamos siendo homicidas. ¿Por qué? Porque a nosotros no cuidar de nosotros mismos, aborrecernos, ya sea por cualquier cosa, ya estamos perjudicando nuestra salud, por lo tanto, ya no estamos en condiciones de ayudar al prójimo y por lo tanto, estamos también incumpliendo el mandamiento de no matarás. ¿Querías decir algo? Y ahora esto también viene tan a colación aquí en España, ¿no?, que se está apretando mucho para aprobar la eutanasia, ¿no?, que están trabajando desde hace tiempo y ahora parece que están a punto de conseguirlo. Bueno, es otro de estos temas, ¿no?, que te pone en confrontación totalmente con la sociedad como cristiano, ¿no?
y que bueno, debemos de saber defender también los argumentos a favor de la vida en este sentido, ¿no? Que un humano nunca debe de matar a nadie, ¿no? Sería en nombre de una falsa piedad, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a matar a otra persona, ¿no? Esto se está a punto de aprobar en España, que es un país que siempre está en cabeza de todos estos cambios que se están produciendo al mundo, que llevarán al nuevo orden mundial, ¿no? Sí, querías comentar. Sí, hay algo, nosotros, bueno, queremos ser parte de ese grupo, de ese remanente que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, así como Dios lo vemos reiteradamente en el Antiguo Testamento, que Dios les exigía, está bien, la ley a veces implicaba toda la palabra de Dios, pero el tema de meditar en la ley, entonces parte nuestra de también coger los 10 mandamientos, tomar los 10 mandamientos y meditar y tratar de profundizar a lo más que podamos llegar hasta dónde abarca cada mandamiento. Y también vamos a ver que cada vez que uno peca en lo que sea, en una violación de un mandamiento, también al mismo momento estás violando todos los otros. Como todos tienen una relación y en el fondo parten de lo mismo y se encuentran en el mismo lugar. Por ejemplo, se hablaba del primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Cada vez que uno peca, ya viola ese mandamiento, ya está poniendo algo por delante de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez nuestro testimonio también podemos honrar o deshonrar el nombre de Dios, con todo lo que implica el nombre, pero debemos meditar y tratar de profundizar, realmente tener ese ejercicio de ver todo lo que abarcan los mandamientos, cada mandamiento en sí y como un todo también los 10. Sí, bueno, ya David lo decía, ¿no? En sus salmos, meditar en tu ley me es agradable, ¿no? O sea, profundizar en la ley de Dios, porque a veces hay cosas que hay cosas que son de lógica, ¿no? Pero a veces hay cosas que tal vez nosotros no nos ponemos a pensar que podamos estar incumpliendo la ley en eso. ¿Pero por qué? Porque no meditamos, porque no profundizamos, porque no estudiamos. Tenemos aquí los libros del Espíritu de Profecía, aparte de la Biblia, ¿no? Y que también ella extiende mucho más allá las cosas y nos hace ver, por ejemplo, con este escrito, ¿no? Por eso quise traerlo y para que pudiésemos ver que, bueno, ya hay muchas más cosas de las que ella dice, pero que aquí hace como un tipo de resumen, ¿no? Más allá de esos tan resumidos que son los mandamientos, pero que son tan abarcantes, ¿no? Con nuestra vida. Nos habla el 7º mandamiento de no fornicarás. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, dice, sino también los pensamientos y los deseos sensuales. Y toda práctica que tiende a excitarlo, dice, exige pureza no solo de la vida exterior, sino también de las intenciones secretas y de las emociones del corazón. Cristo, dice, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Y eso ya lo dijo en los evangelios, ¿no? Cualquiera dice no fornicarás o no adulterarás, pero cualquiera que en su mente haya visto a la mujer y la haya deseado, o al hombre, o viceversa, pues ya ha pecado, ¿no? O sea, cualquier cosa que tienda, dice, a excitar todas esas emociones del corazón y esos deseos carnales nuestros, ya sea que veamos, escuchemos o cualquier cosa que hagamos, pues todo eso ya incluye este mandamiento, los pensamientos y todo, no solamente el acto mismo, ¿no? El 8º nos habla de no hurtarás. Esta prohibición incluye, dice, tanto los pecados públicos como los privados. El 8º mandamiento condena el robo de los hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo, dice, exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa a sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. O sea, es no solamente de que tú coges algo de alguien y ya está, ¿no? Con eso ya dice, robarás, no, va mucho más allá, dice cualquiera que se aproveche de la ignorancia de otra persona, bueno, y esto lo vemos hoy en día que está plagado totalmente, o sea, este mandamiento todos se incumplen, ¿no? Pero este mandamiento hoy con la usura, con el aprovechamiento de las personas, o sea, ya es un mandamiento que está siendo incumplido. Y en el mismo pueblo adventista, lamentablemente, yo he conocido de casos, personas que se aprovechan de sus propios trabajadores, robándoles
no solamente la paga correcta, sino que el tiempo y el esfuerzo que ponen, que ya no deberían estar en sus horarios. Esto de personas que son empresarios adventistas va plagado. Yo he conocido a muchos y realmente es muy triste que, conociendo la ley de Dios, caigamos en este tipo de cosas. Y en este pecado en concreto quizá se ve especialmente el cambio que ha habido a peor, ¿no? Porque antes en el mercado mismo, ¿no? La gente cuando iba pues a vender sus productos, una apretada de manos era suficiente para sellar ese pacto y no se incumplía. En cambio hoy en día parece que tonto el último, es decir, que ahí, vamos, te timan a la mínima, ¿no? O sea, todo el mundo está y parece como que eres muy espabilado si eres capaz de exprimir, ¿no?, a tu entorno para tú enriquecerte, ¿no? Esto lo vemos cada día. Es muy triste. Nos habla aquí de también la ganancia excesiva en el comercio, ¿no? A veces pasa personas que les toca, yo qué sé, se dedican a cualquier tipo de trabajo que bueno, tienen que poner una ganancia, ¿no? Y a veces se pasa, ¿no?, de lo que debería. Pues todo esto es robar también. Dios lo está diciendo. El pago de deudas también, o sea, el endeudarse también va por ahí, Dios lo manda a que no debería de ser, si no fuese estrictamente necesario. A veces no queda de otra, pero si no es estrictamente necesario, pues debería de evitarse. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, o no mentirás. La mentira dice acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, dice, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición, dice, de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo es mentir. O sea, cosas que nosotros a veces no pensamos que es así, y aquí nos está ampliando más ese conocimiento, ¿no? O sea, hasta una expresión o un ademán o alguna cosa o alguna mirada que realmente implique cualquier cosa que no sea la correcta, ya eso es mentir. Dice, este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de las tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes, dice, hasta la supresión intencional, dice, de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 9º mandamiento. O sea, más allá, más fuerte aún, hasta la propia intención de que tú suprimes una verdad con el fin de dañar al otro. O sea, no estás mintiendo, ¿no?, supuestamente, pero estás guardándote información, que esa información perjudicaría a otra persona si tú no la dijeras. Pues hasta eso va incluso en este mandamiento. Es para pensar, no es para meditar y realmente ver en qué estamos fallando. A ver, que somos seres humanos, sí, que nos equivocamos y hay cosas que a lo mejor no sabemos, pero cuando las sabemos debemos de oración a Dios para que nos ayude a mejorar todas estas cosas, ¿no? Y el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de la que le pertenecen, dice. El 10º mandamiento ataca de la raíz misma de todos los pecados. De aquí vienen todos los demás pecados, ¿no? El prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso, dice, el que obedeciendo la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que le pertenece al otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Todo deseo, o sea, o toda cosa que nosotros codiciemos del prójimo, ya puede ser que le codiciemos hasta un lápiz o una cosa mínima, pues ya estamos, ¿no?, deseando lo que tiene. Y todos los demás mandamientos, pues es la raíz, dice. O sea, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros robamos, pues proviene de codiciar cosas que no tenemos y que simplemente no deberíamos de hacerlo. Y la envidia está totalmente relacionado con este mandamiento y la Biblia habla de lo nefasta que es la envidia, como carcome los huesos inclusive, y
Y sí, todos, digamos, vemos del primero al último mandamiento, están, bueno, son una relación, son como 10 ramas del mismo tronco. Y así cayó la humanidad también. Eva codició. Sí, sí, así es. Dice, tales fueron los sagrados preceptos del Decálogo, pronunciados entre truenos y llamas, y en medio de un despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador, que ya lo estuvimos viendo, fue como una boda, ¿no? O sea, tan sagrado fue que la tradición judía lo comparan con como que ahí se realizó una boda, ¿no? Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y gloria, dice, para que su pueblo no olvidara nunca la escena y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y de la tierra. También quería revelar a todos los hombres la santidad, la importancia y la perpetuidad de su ley. No, sin embargo, hoy en día, pues se ha olvidado, ¿no? Toda esa ley tan perfecta y tan maravillosa que Dios dio. Y el mismo pueblo, o sea, había visto esa gran manifestación, ¿no? de lo que Dios había hecho en el Sinaí al dar su ley, mas sin embargo después siguió en lo mismo. ¿Y no pasará hoy en día lo mismo? Claro que sí. Bueno, continuemos con la escuela sabática. La parte de... Ajá. Sí, con el micro, porque si no se escucha. Pero fíjense, a la última parte de esta... En la última parte de este día, que es el lunes, ¿no? Dice, imagínate una sociedad en la que cada uno de los 10 mandamientos se tomará en serio y se viviría plenamente. Sería una sociedad activa y vibrante en la que todos obrarían con entusiasmo, amando y cuidando a los demás por amor a Dios. Que yo esto es ignorancia o falta de conocimiento. Yo esto digo, no sé por qué lo ponen aquí, ¿no? ¿A dónde quieren? Bueno, ya hemos estado hablando varias veces de esto, a dónde quieren llevar, a la iglesia nominal. Y prácticamente una vez más vamos a decir que es el mensaje que da el Papa, ¿no? Sí, sí. Prácticamente, y nosotros lo vemos desde afuera, pero dentro de la iglesia, pues mira, seguramente los hermanos dirán, ay, sí, todo estaría bien así. Es un soñar. Nosotros vemos que el mundo tiene los 6.000 años que se han de cumplir dentro de 12 años, un poco más, bueno, un poco más o menos, y ya lo sabemos, pero eso no se quiere entender, no se quiere comprender, con lo cual todos van hacia el matadero. Exacto, vemos como que pintaran todo a ese discurso que decía del Papa y de la Agenda 2030 y del mundo mejor, ¿no? Como dice el título, o sea, una sociedad mejor. Claro que sería bonito. ¿Quién no lo piensa así? O sea, claramente que si se hubiese cumplido la ley de Dios, para empezar, Adán y Eva no hubiesen pecado. Si hubiésemos tenido un mundo tal cual, pero pecaron lamentablemente. Pecaron y había un plan de redención para ese pecado y que tenía que cumplirse y que por la palabra de Dios sabemos que todo irá totalmente a mal. ¿Y qué ha pasado? Que no ha sido así. ¿Por qué? Porque el pecado es el pecado, ¿no? Y tenemos que entender que no habrá un mundo mejor. Y que sí que habrá un mundo mejor, pero ¿cuándo? Cuando vuelva Cristo, ¿no? De otra manera, no. Continuamos con la parte de lo que decíamos del martes. Nos habla de los esclavos, bueno, no lo vamos a tocar tanto, pero nos habla de los esclavos, de las viudas y de los huérfanos. Y cómo Dios también le dio a Moisés una serie de leyes y de requerimientos para también cuidar esta parte olvidada de las personas que no encajaban en esto, ¿no? Le dice, y no angustiarás al extranjero, porque eso está en Éxodo 23:9, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto.
Y bueno, y nos da, dice, como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos y explotados y marginados. Y mientras celebraban su libertad, a Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que habían hecho a Él para rescatarlos. Instituyó la Pascua como acontecimiento conmemorativo y una oportunidad para volver a contar la historia. Bueno, y más o menos es lo que va hablando de esta parte del martes acerca de pensar, ¿no?, en los más necesitados. Y no me voy a detener mucho ahí porque, bueno, también ya vemos por dónde va el asunto, ¿no? Si es el presidente de ADRA, pues todo va por eso mismo, que no digo que no debemos de cuidar de los más necesitados, claro que sí, eso es nuestra parte como nuestro prójimo, ¿no?, y como deber que tenemos para con los más sufrientes. También, bueno, dentro de esa misma línea nos habla acerca del segundo diezmo. Dice, muchos cristianos reconocen y siguen las instrucciones de la Biblia con respecto al pago o devolución del diezmo. Por lo general se hace referencia a Malaquías 3:10. Es una fórmula simple en la que los creyentes dan el 10% de sus ingresos para apoyar la obra de la iglesia en la difusión del evangelio. Al confiársele estos diezmos, dice, las iglesias generalmente tienden pautas estrictas sobre el uso de estos fondos, dice, fundamentalmente para emplearlos para sostener el pastoreo directo y la evangelización. Y nos habla nos va hablando aquí todo Deuteronomio 14, del 22 al 29. Dice, la tentación en pensar que hemos cumplido con nuestros aportes cuando damos ese 10%, pero las instrucciones dadas a los israelitas sugieren que la cifra del 10% era un punto de partida, dice. Los estudios sugieren que los israelitas en la antigüedad, según las pautas de las leyes levíticas, normalmente ofrendaban entre 1/4 y 1/3 de sus ingresos anuales a la obra de Dios, para sostener a los sacerdotes del santuario y para ayudar a los pobres, dice. Algunos eruditos describen esta ofrenda especialmente dedicada a sostener a los extranjeros, los huérfanos y viudas, como un segundo diezmo. Y Elena White también habla de cómo ese segundo diezmo, ¿no?, como no solamente se debe de quedar en ese 10%, sino que también, bueno, habla de ofrendas y habla de eso, ¿no?, como objetivo de cuidar de los más necesitados. Está el diezmo para la obra de Dios, para los ministros, y luego todo lo demás, pues, para ayudar a los más necesitados. No sé si alguien quiere comentar algo en esto. Si no, pasamos a la parte del jueves, para ir terminando también, porque ya se está haciendo tarde. La parte del jueves nos habla del jubileo, o del año del jubileo. Dice, al saber que los israelitas eran un pueblo que no tenía hogar propio y que esperaba su llegada a la tierra prometida, dice, Dios conocía la importancia de que la tierra asumiría cuando establecieran su nueva sociedad en Canaán. Dice, bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de las tierras por tribus y grupos familiares. Y bueno, y fue aquí donde, bueno, ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, nos habla del año del jubileo. Eso está en Levítico 25, del 8 al 23, y nos dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49. Y entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra y todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, dice, porque es jubileo. Santo será vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Bueno, y sigue hablando acerca de ese jubileo. Y aquí, pues, en la escuela sabática simplemente se queda ahí, ¿no? O sea, el año de jubileo para ese tiempo, ¿no?, cuando la tierra necesita, bueno, habla también del año de séptimo de remisión también, del año sabático, más que todo lo habla Elena White, pues aquí nos ponen una parte de patriarcas y profetas, pero se queda ahí. El año de jubileo era también un poco por este punto, ¿no?, del necesitado,
del esclavo, o sea, era más, no se dice más, de que el año de jubileo, Elena White también hace esa referencia de que en año de jubileo será libertad a la tierra, y que todo eso va por ese punto, ¿no? de esos 6.000 años de pecado y del séptimo milenio, pues ese descanso, ¿no? Y de que ese año de jubileo también iba a ser el año del regreso de la venida de Cristo. No, de todo esto, ni mu, no se dice absolutamente nada, que, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero que tiene mucho más significado del que aquí se está diciendo. Sí, realmente es como si el autor de esta escuela sabática se hubiera encontrado en la tesitura de decir, bueno, va, ¿cómo adapto toda la doctrina adventista para hacerla encajar, que no rechine, pues con toda la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Y bueno, lo ha hecho a las mil maravillas, porque realmente no hay nada que desentone, ¿no? Absolutamente, o sea, hablar de los 6.000 años ni pensamiento, ¿no? Hablar de que en jubileo, que dice Elena White, será vuestra redención, ni pensamiento, o sea, todo eso. Y cuando habla bueno, aquí solo se dice la cita de Elena White, ¿no? Las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social, eso ya lo sabemos. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en economía social y en las políticas de la nación. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente ahí se queda todo. O sea, sacamos esa pequeña cita de Elena White y ahí ya está todo. Hablamos del año sabático, ¿no? De cómo esos 7 años que daba y luego el descanso al séptimo, 6 años y al séptimo el descanso de la tierra, no tenían nada que ver con lo que iba a pasar con la tierra de ese año sabático o de ese milenio, ¿no? Sabático que tendríamos para que descansara la tierra y para que Dios la volviese a regenerar. O sea, todo eso, absolutamente nada. Y lamentablemente el pueblo adventista, pues verá esta escuela sabática y la pasará así, sin más. Y más teniendo en cuenta que el séptimo milenio determina la duración de los otros 6 días de la semana, ¿no? También, sí, sí. Por tanto, es que está clarísimo, vamos. Y aquí nos acaba diciendo la escuela sabática, los historiadores bíblicos no están seguros que si esos ritmos económicos y sociales fueron totalmente acatados durante un periodo considerable, dice. Con todo, estas regulaciones ofrecen una vislumbre interesante de cómo podría funcionar el mundo, volvemos a lo mismo, si se siguiesen las leyes de Dios. Además, resaltan la preocupación particular de Dios por los pobres y los marginados, así como la preocupación de la justicia se manifieste de manera práctica en nuestro mundo. Yo diría, firma el Papa de los pobres, ¿no? Porque leo esto, lo que está diciendo, y es como otra vez el discurso del Papa, el Papa de los pobres y los marginados y las injusticias sociales y todo el asunto, ¿no? Y ahí se queda, y ahí nos quedamos. Y aquí se queda la escuela sabática porque aquí termina, bueno, ya la parte del jueves. Y en la parte del viernes vamos un poco más de lo mismo, ¿no? Habla de cita de Elena White hablando de todo esto, ¿no? Del jubileo y de las desigualdades y bueno, y todo va en esta línea. Y en resumen, nos dice aquí el resumen, Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel que sufría en Egipto e intervino para rescatarlos. Trató de construir una relación de pacto especial con ellos y trabajar con ellos para establecer una nueva sociedad que fuese una bendición para todos, incluso para quienes a menudo son olvidados, marginados y vulnerables. Y que hoy en día también será que hará lo mismo para reconstruir una sociedad mejor aquí en este mundo, porque más o menos es lo que están tratando de decir. En vez de nueva sociedad podían haber dicho nuevo orden mundial, ¿no? Entonces ya, pues... Sí. Entonces es muy triste porque nosotros sabemos lo que le va a pasar. Como pueblo adventista deberíamos de estar claro que este mundo no mejorará. Ya puede hacer que hagan lo que quieran hacer, pero no cambiará porque el ser humano no cambia por sí mismo. Tiene que venir Dios a ponerle punto final para que realmente pueda haber un cambio. Pero así actualmente como estamos, no habrá un cambio. Y tenemos que eso tenerlo ser consciente de que el mundo se acaba y de que nosotros debemos de estar pregonando que este mundo se acaba y la verdad, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Bueno, cayendo en el ecumenismo y en todos los planes del ecumenismo, de la Agenda 2030 y de todo lo que nos quieran, de lo que las otras iglesias o la iglesia Babilonia nos quiere imponer, ¿no? Pero hoy en día, pues, la iglesia adventista pasa totalmente de este tipo de cosas y mire, estemos bien con todos
y vayamos al plan de todos, que mientras no nos toquen, a nosotros, si se tiene que cargar la verdad, que se la carguen, ¿no? Lamentablemente. Pues vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado y bendito nuevamente sea su nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escudriñar un poco más de su palabra. Gracias por todo el conocimiento, Señor, y le rogamos que podamos ser conscientes, Señor, del tiempo en que estamos viviendo y podamos ser conscientes de su ley, Señor, y de todo lo que implica el poder guardarla, Señor, como deberíamos. Ayúdenos a tratar de ser cada día más misericordiosos con nosotros mismos, Señor, y con los demás. Ayúdenos a poder, Señor, estar en este camino correcto, que sabemos que no es fácil, pero que usted nos ayuda, Señor, y lleva nuestras cargas. Quédese con su pueblo, Señor, y con todas aquellas personas que lo están necesitando. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.